Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Vanete. El día de hoy les traigo datos curiosos y un pequeño análisis sobre las habilidades de estrategia en tiempo real. Habilidades que se utilizan para los eventos de Asedio de Invernalia y el evento próximo a venir, Guerra Total o All Out War. Veamos. Ahora el costo de furia para activar cada habilidad de estrategia en tiempo real son de 700 para cualquier comandante. Anteriormente era entre 400 a 1000 dependiendo de cada comandante. También el daño de habilidad global se ha reducido, por lo que ahora interesan más los porcentajes de tu línea más fuerte, o sea tus estadísticas, que el skill en sí. Bueno, esto en parte está bien, ya que antes no interesaba tanto los porcentajes en este evento, sino poder golpear masivamente a una sola marcha. Eso era lo que pasaba en Asedio de Invernalia, que por cantidad, independientemente fueras una cuenta maximizada o más fuerte, una buena cantidad de free to play bien organizados te podían devolver la marcha al respawn, por lo que bajo este principio probablemente no se pueda regresar tan rápido. Ahora también el factor que influirá en este nuevo evento es la resiliencia, por lo que los porcentajes influirán también. Por eso que convenientemente el juego ha cambiado las habilidades de estrategia en tiempo real. Otra cosa que el juego ha introducido es habilidades pasivas en algunos comandantes. Por ejemplo, el Jaime Lannister, que lo que hace es, al desplegarlo, hay un 30% de probabilidad de infligir daño crítico cuando las tropas comandadas realizan un ataque normal, y el coeficiente de daño es 200%. La otra nueva funcionalidad es la sinergia entre algunos comandantes. Por ejemplo, Daeron tiene una pasiva que se activa cuando se bloquea un ataque, y Sinara tiene una pasiva que bloquea algunos ataques, así que se necesitará a Sinara y a Daeron en el mismo despliegue para que la pasiva de Daeron funcione correctamente. Hasta donde yo sé, no hay otra forma de bloquear ataques, tal vez el atributo de protección del dragón, pero no estoy seguro de que esto funcione, ya que para mí esto no es la misma palabra. Cenele y Leila, o Daena y Jaime Lannister también tienen una sinergia similar. También se puede implementar alguna sinergia, como tener a Dany y Leila en el mismo despliegue para que Dany haga más daño, o Petyr Baelish con Jaime Lannister para aumentar la probabilidad de hacer más golpes críticos por minutos, o tener en otro despliegue a Cersei o Jyn para que hagan sus habilidades junto antes de que Dany haga las suyas. Bueno, en un Excel les brindaré todas las habilidades que existen entre los comandantes, y de acuerdo a eso lo van adaptando a sus comandantes que ustedes tienen, porque yo les puedo recomendar una sinergia top, pero seamos realistas, no todos tenemos los comandantes caros del juego, incluyendo yo tampoco los tengo. Bueno, corto el video aquí y les muestro el Excel, y de acuerdo a eso ustedes van viendo qué formación pueden elegir, ¿no? Y yo también les iré recomendando algunas. Bueno amigos, aquí les comparto el Excel de los skills de estrategia en tiempo real de todos los comandantes, tanto en español como en inglés. Les alcanzaré aquí a mostrar en el video. Primero comenzamos con el setup de daño de habilidad, que necesitamos llevar a la comandante Leila Mormont, lo cual ella lo que hace es que al momento de desplegarla hay un 35% de probabilidad de usar otra vez la habilidad después que las tropas comandadas usan una habilidad. Y aquí lo que se aprovecha más es el daño de habilidad, ¿no? El coeficiente de daño, ya que se puede haber una probabilidad de utilizarse otra vez más. Y aquí son los comandantes que pueden ir en conjunto con Leila Mormont, que son Latskarin, Draco, Zeg, Arya Stark, Russell, ya que él aumenta el daño de habilidad recibido por las tropas un 30%, Theon, que también hace daño de habilidad con un coeficiente de daño, además de aumentar el ataque, salud y defensa de los arqueros, Winton, que también inflige daño de habilidad y también aumenta el ataque de la caballería por 5 segundos, Enzo, Varys, que también
también aumenta el daño de habilidad recibido. Lareo, que también hace daño de habilidad y también al mismo tiempo aumentará el ataque de la infantería. Uma de igual manera, sino que ella aumenta el ataque de los lanceros. Jane también, que aumenta el daño de habilidad recibido por las tropas un 60%. Daenerys también, que hace un coeficiente de daño a las tropas y también al mismo tiempo las tropas recuperan 200 de ira, lo cual puede que cargue más rápido la ira, ya que se necesita 700 de ira para utilizar un skill. Puede ir en el equipo. CNL también, que aumenta el daño de habilidad y cada vez que las tropas usan una habilidad, el ataque de caballería aumenta. Cersei también, que aumenta el daño de habilidad, daño de contraataque. Sandor Clegane, que inflige el mayor daño de habilidad de todos los comandantes, además de aumentar el daño de habilidad. Julian también, que inflige daño de habilidad y aumenta el daño de ataques normales. Halley también, que aumenta el daño de habilidad recibido. Por último, Oberyn, que inflige daño de habilidad y aumenta el ataque de los arqueros. Continuamos explicando este Excel. Ahora vamos con el setup de ataques normales que necesitamos llevar a Jaime Lannister, ya que lo que hace Jaime Lannister al desplegarlo, hay un 30% de probabilidad de infligir daño crítico cuando las tropas comandadas realizan un ataque normal, y ese coeficiente de daño crítico es de 200%. Barret aumenta el daño de contraataque recibido. Eso te ayudará, ya que el counter más el daño crítico puede hacer una combinación muy brutal para infligir daño al enemigo. Igual Rhea aumenta daño de ataque normal, lo cual se puede hacer un golpe más fuerte, ¿no? Y al mismo tiempo aumentará el ataque de la infantería. Héctor, que reduce el daño de contraataque, esto te serviría más que nada para aguantar. Salma, que aumenta el daño de ataque normal al igual que Rhea, la diferencia que Salma aumenta el ataque de la caballería. Jon Snow también, que aumenta el daño de contraataque y a su vez reduce el daño de ataque normal. Patelo, que aumenta el daño del ataque normal y al mismo tiempo aumenta el ataque de los lanceros. Daena, que al desplegar el comandante, cada golpe crítico de las tropas comandadas aumenta el ataque de los lanceros un 800% durante 3 segundos, y eso se puede acumular hasta 5 veces, lo cual por cada golpe crítico lo que va a hacer Daena es aumentar los porcentajes de los lanceros. Petyr Baelish, lo que hace aumentar el daño de ataque normal, y también al desplegarlo hay un 40% de probabilidad de que las tropas comandadas ataquen por un tiempo adicional. Sandor Clegane lo que hace es infligir daño de habilidad y también aumenta daño de ataque normal. Bueno, también Sandor Clegane puede entrar en el equipo de Jaime Lannister, ya que también aumenta el daño de los ataques normales y el daño de contraataque, así que podría ser una opción tanto para el setup de daño de habilidad como también el de daño de ataques normales. Cersei Lannister de igual manera, debido que también aumenta el ataque de daño normal y daño de contraataque. Por último, Julian también puede aplicar para este setup. Por último, el setup de bloqueo que se necesita llevar a Sinara. Al desplegar el comandante, el efecto de bloqueo de daño aumenta un 20%. Bueno, en sí el equipo que podría ir con Sinara exactamente sería Daeron, pero también puede ir el Night King y Tyrion Lannister. No he visto otros comandantes que funcionen mediante este setup de bloqueo, así que por el momento son estos 4 comandantes. Sería cuestión de testear en vivo y en directo la habilidad de estrategia en tiempo real de Sinara. Por último, comandantes sanadores. Bueno, esto es más que nada para los que son soporte, ¿no? Podría ser Annie, ya que te ayudará a curar. Soren también. Estos dos solamente curan la marcha por la cual los has desplegado nada más. Y por último, Margaery y Sansa, que curan en área. Esto te puede ayudar para sanar a tus aliados. Te puede servir estos dos comandantes. Por último, otros comandantes que te ofrecen aumento de porcentajes y reducciones. Egber, Mengo, bueno, no sé qué tan útil sea aumentar la velocidad de movimiento. Esto lo aprovecharían los que van caballería. Yo, por ejemplo, no voy
caballería ni de segunda ni de primera línea, no lo puedo aprovechar esta habilidad, por la cual la veo la menos útil de todas las pasivas que he visto. Pues acá hay aumento de porcentajes, de salud, de defensa, por último reducciones también de daño. En este caso Robert podría también ser una buena adición a los setups anteriores. Sabrina dice que elimina todos los efectos de estado de control, pero aparte de eso no te ofrece más nada, lo que te ofrecería otros comandantes de PvP, así que no sé qué tan buena sería este skill, ¿no? Continuamos con las habilidades. Bueno, acá vemos que la mayoría aumenta porcentajes y salud. Melisandre, que reduce daño de ataque normal y daño de contraataque y daño de habilidad. Por último, el Simon Blackmire, que elimina los efectos de estado de control, en este caso sería en área. Bueno, esto te podría servir para más que nada soporte, llevar una marcha con el Simon, podría ser. Por último, Raymond dice que hace que las tropas sean incapaces de usar la habilidad desactiva durante 3 segundos. Al igual que Sabrina, se ve una habilidad muy buena, pero como no te ofrece porcentajes de PvP, aparte de la habilidad de estrategia en tiempo real, no sé qué tan bueno sería llevar una marcha con Raymond. Y bueno, esas son todas las habilidades de estrategia de tiempo real de los comandantes. De todas las que te he mostrado, puedes tú, de acuerdo a los comandantes que tienes, claro, adaptarlo y formar tu equipo de 3 comandantes, tanto con Layla, con Jaime Lannister o con Sinara, que son tipos de setup. O puedes jugar netamente soporte, llevando en cada marcha a un sanador, y por último completas con algún setup anteriormente mencionado para hacer un poco de aguante. Bueno, eso es todo acerca del setup de estrategias en tiempo real. Por el momento, convenientemente se han cambiado para jugar a Lost War, donde te podrás dar cuenta que tienes que tener buenos porcentajes ahora, no solamente aplicar el skill. De acuerdo a tu formación de ataque que tengas, pues vas adaptando cada setup y lograr mejores resultados en este nuevo evento que se viene. Bueno, sin más que agregar, eso es todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanete y conmigo será hasta la próxima, muchachos. Muy buena suerte, cuídense, bye bye.